Buenas noches. En primer lugar, daros las gracias a todos los que habéis venido aquí a vuestra casa, a la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la Hermandad de las Aguas. Hoy es la primera conferencia que se va a ofrecer con motivo de los actos que se han organizado con motivo del 275 aniversario fundacional de la Hermandad de las Aguas. Y para ella tenemos aquí a nuestro hermano, don Antonio Rodríguez Babío, nuestro querido Antonio. Buenas noches, muchas gracias, Antonio. Y bueno, os voy a leer una breve semblanza para la presentación. Don Antonio Rodríguez Babío es arquitecto por la Universidad de Sevilla desde el año 2002. Es bachiller en Teología por el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla en 2007. Licenciado... Mira, porque no veo bien con estas gafas. Sí. Licenciado en Beni Culturali de la Chiesa por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma de 2017. Él es delegado diocesano de Patrimonio Cultural de la Archidiócesis de Sevilla desde 2017, profesor de la Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla también desde 2017, y es académico de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, desde 2019. Además, él es capellán real y canónigo de la Catedral de Sevilla. Actualmente es director espiritual del Seminario de Sevilla. Con tan escueto currículum, pues le pregunté antes, bueno, tú eres de unas cuantas hermandades. Y bueno, él es hermano del amor, que si no me estoy mal informado por tu hermana, eres desde nacimiento, por tus padres. Él es hermano de la Esperanza de Triana, también de la Pastora de Triana, de la Cigarrera, y también es hermano nuestro. Él se hizo hermano nuestro. Y bueno, abusando de su confianza, pues nosotros, abusando de su confianza, le pidieron mis hijos, mi hija, que la casara, y también me une cierta familiaridad en el sentido de que fue el que casó a mi hija. La conferencia de hoy versará sobre la vocación de nuestro Cristo, Santísimo Cristo de las Aguas, que tantas connotaciones litúrgicas tiene. Ya nuestro paso es un compendio de todas esas connotaciones litúrgicas, con todas esas capillas que hacen alusión, motivos que hacen alusión al agua a lo largo de las Sagradas Escrituras. Pues bien, precisamente de eso nos va a hablar hoy don Antonio Rodríguez Babío, de las aguas en las Sagradas Escrituras, en las manifestaciones artísticas y en la religiosidad popular. Yo creo que va a ser una charla muy interesante. Y bueno, muchas gracias, Antonio. Bueno, comienzo agradeciendo a la Hermandad pues, la invitación que me hace a participar en estos actos del 265 aniversario de su fundación, y agradezco también pues, a todos los que habéis venido aquí esta tarde a compartir este rato con nosotros. Vamos a hablar, como bien ha dicho Narciso, sobre la vocación y la iconografía de nuestro Cristo y de nuestro paso de misterio. La imagen del Cristo de las Aguas, de cuyo costado pues brotan agua y sangre, ¿no? Pues nos recuerdan que a pesar de las apariencias, el misterio de la cruz no es un acontecimiento de muerte, sino que es fuente de vida. En ese momento en que Cristo está dando su vida por nosotros, está muriendo por nosotros, sin embargo, el agua y la sangre nos hablan de vida, ¿no? Nos hablan de, como dice San Juan en su Evangelio, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, ¿no? Pues de este extremo nos hablan también el agua como la sangre, que los dos son símbolos de vida. El agua es símbolo de vida porque sabéis que si no hay agua, pues no puede haber vida, ¿no? Cuando se busca vida en Marte o en el espacio, ¿no? Se dice, si hay vida, o sea, si hay agua, hay posibilidad, porque si no hay agua, no hay posibilidad ninguna, ¿no? Por eso el agua es símbolo de vida, porque sin agua, pues no puede haber vida. Y la sangre también en muchas culturas, como en la judía precisamente, es signo también de vida. La sangre es signo de vida. Por tanto, en el momento de la muerte del Hijo de Dios, se nos está hablando de vida. Se nos está anticipando ya, de alguna manera, la resurrección, y se nos anticipa en el agua y en la sangre, ¿vale?
De alguna manera está el cartel del aniversario que el autor, Ricardo Gil, ha sabido expresar un poco lo nuclear o lo central del misterio de esta representación, que es el cáliz donde se recogen tanto el agua como la sangre. De manera que nos tenemos que ir un poco a la fuente en las Sagradas Escrituras, ¿vale? Que pues solo el evangelista Juan recoge este episodio, recoge este momento, ¿no? Juan 19, 32, 37, ¿no? Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. El que está hablando es Juan, que está al pie de la cruz, que lo está viendo como testigo, porque él está allí y por eso lo cuenta, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es que, pues después de que uno de los soldados le traspasa con la lanza el costado, sale sangre y agua, ¿no? Sabéis que la sangre y el agua pues aluden a la Eucaristía y al bautismo, dos de los sacramentos, ¿no? Dice el Papa Benedicto XVI, no cabe duda de que aquí Juan quiere referirse a los dos principales sacramentos de la Iglesia, bautismo y Eucaristía, que proceden del corazón abierto de Jesús y con los que, de este modo, la Iglesia nace de su costado. Es decir, no solo en el momento de la lanzada, no solo, digamos que esta sale sangre y agua y ahí nace la Iglesia, con los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía, que brotan del costado de Cristo. Dirá Santo Tomás de Aquino, del costado de Cristo brotó agua para lavar y sangre para redimir. Por eso la sangre es propia del sacramento de la Eucaristía, el agua del sacramento del bautismo, el cual, sin embargo, tiene su fuerza para lavar en virtud de la sangre de Cristo. Agua y sangre. Lo que sucede en el momento de que le clava la lanzada el soldado es un milagro que revela al mismo tiempo la realidad del sacrificio y la divinidad de Cristo, es decir, la realidad de la humanidad de Cristo que está allí muriendo por nosotros, pero también su divinidad. Y San Agustín dirá, todo el pasado que os perseguía será allí cancelado. Vuestros pecados eran semejantes a los egipcios que salieron en persecución de los israelitas. Los persiguieron, pero hasta el Mar Rojo. ¿Qué significa hasta el Mar Rojo? Hasta la fuente bautismal, consagrada por la cruz y la sangre de Cristo. Pues lo que es rojo enrojece. ¿No ves cómo enrojece la heredad de Cristo? Si ves la cruz, fíjate también en la sangre. Si ves lo que cuelga, fíjate en lo que derramó. La lanza traspasó el costado de Cristo y manó nuestro precio. Por eso el bautismo, es decir, el agua en que sois inmersos, va marcado con el signo de Cristo. Y es como si atravesarais el Mar Rojo. Vuestros pecados son vuestros enemigos, os siguen, pero hasta el mar, hasta el agua. De manera que, pues queda claro, ¿no?, que del costado de Cristo nace la Iglesia en ese momento, el agua que es el bautismo y la sangre que es la Eucaristía, pues los dos sacramentos principales. Podemos ver también qué prefiguraciones hay de esto en el Antiguo Testamento. Pues hay dos, sobre todo del Génesis y del Éxodo, como hemos apuntado antes. Del Génesis 2:21 es el momento en que Dios saca del costado de Adán, saca a Eva, ¿no? Génesis 2:21. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió, le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Del costado abierto de Adán, Dios saca a Eva, ¿no? Cristo, que es el nuevo Adán, del cual de su costado abierto nace la nueva Eva, que es la Iglesia, ¿vale? Y eso pasa ante María, que también se presenta como la nueva Eva. Del mismo modo que Eva había salido de la costilla de Adán, del costado abierto de Adán, durante un sueño, igualmente, nos dirán los padres de la Iglesia salió para salvar a la humanidad del costado abierto de Jesús, muerto, o más bien dormido, dicen los padres de la Iglesia, sobre la cruz. Hay un evidente paralelismo entre los dos momentos, ¿no? Iconográficamente, pues a la Iglesia la reemplaza María, ¿no?, al pie de la cruz, como tenemos en el paso. María no es solo la madre de Jesús, sino que también María está personificando a toda la Iglesia en ese momento. Nosotros tenemos a la Virgen del Mayor Dolor a los pies del Cristo de las Aguas
y que nos personifica la Iglesia entera también, esa Iglesia sin mancha que está personificada en María, mientras que San Juan pues nos representa a todos nosotros que hemos sido dados como hijos a María en ese momento por Jesús desde la cruz, ¿no? Dice Benedicto XVI también, los padres, como hemos visto ya, han visto en este doble flujo de sangre y agua una imagen de los dos sacramentos fundamentales, la Eucaristía y el bautismo. Pero los padres, ante el costado abierto del Señor exánime en la cruz, en el sueño de la muerte, se han referido también a la creación de Eva del costado de Adán dormido, viendo así en el caudal de los sacramentos también el origen de la Iglesia. Han visto la creación de la nueva mujer del costado del nuevo Adán. Mira, esto es una ilustración de un sacramentario, de un libro del siglo IX, es decir, bastante antiguo, sacramentario de Drogo o de Drogón, en el que veis cómo está San Juan en este lado y María allí, y la que está recogiendo la sangre de Cristo es una personificación de la Iglesia. Es una mujer que simboliza la Iglesia, que es la que está recogiendo en el cáliz el agua y la sangre. De manera que aparece la Iglesia a la vez como la esposa mística nacida del agua y de la sangre, pero también como la Iglesia dispensadora de los sacramentos, la Iglesia que es la dispensa, la Eucaristía y el bautismo. Bien, esta es la primera prefiguración del Antiguo Testamento. La segunda es del Éxodo, cuando Moisés está caminando con el pueblo de Israel, que se queja el pueblo de que no tiene agua para beber, de que tiene sed, ¿no? Dice, el pueblo se querelló contra Moisés y dijo, danos agua que beber. Él le respondió, ¿por qué os querelláis contra mí? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo sediento murmuró contra Moisés diciendo, ¿por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Respondió el Señor a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. En este pasaje del Antiguo Testamento, sabéis que nosotros los cristianos leemos el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento, no de adelante para atrás, sino de atrás para adelante, ¿no? Desde la Pascua de Jesús es como leemos nosotros el Antiguo Testamento. Pues bien, aquí aparece también Cristo como el nuevo Moisés, antes lo hemos visto como el nuevo Adán, ahora lo vemos como el nuevo Moisés, que nos da el agua viva, como esa roca que da el agua para que beba el pueblo de Israel. Ahora del costado abierto de Cristo sale el agua que nos da de beber al nuevo pueblo de Israel, que somos nosotros, al nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, ¿vale? Y nos da también ese agua viva que nos remite al pasaje de la Samaritana, en el que cuando Jesús le pide, dame de beber a la Samaritana, pues dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Ahora le pregunta a la Samaritana, ¿cómo vas a sacar tú el agua si no tienes un cubo para sacarlo del pozo, ¿no? Y dice Jesús, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. De manera que verdaderamente este surtidor de agua que salta hasta la vida eterna es lo que brota del costado abierto de Cristo. Y también San Pablo, en 1 Corintios, nos dirá, la roca era Cristo, aludiendo a el pasaje que hemos leído antes, ¿no? La roca era Cristo, todos bebiendo de la misma bebida, pues habían bebido de la roca espiritual que la seguían y la roca era Cristo. Pues bien, también, esto es en la Sagrada Escritura, también los evangelios apócrifos pues recogen el momento de la lanzada. Sabéis que los apócrifos pues van a tener gran importancia a la hora de la iconografía, a la hora del arte, ¿no? Porque los artistas pues querrán representar más y más detalles de la vida de Jesús, de los detalles de la pasión, de la infancia, y las Sagradas Escrituras pues son concisas porque pues tienen un interés teológico, podríamos decir, no de otra manera. Entonces, los artistas irán a los apócrifos que pues nos darán gran abundancia de detalles para estos apócrifos. Sabéis que de los apócrifos pues viene el nombre de Longinos. Como hemos visto, el Evangelio de Juan solo nos habla de que uno de los soldados le traspasó la lanza. Pero los apócrifos donde encontramos el nombre de Longinos
que en realidad es un nombre simbólico porque proviene de la palabra longe, que es lanza en griego, ¿no? Y ese en griego, pues el que utiliza esa lanza, que es la palabra que utiliza Juan en su Evangelio, es la que de ahí sale Longinos, que es un nombre, por tanto, simbólico, ¿no? La primera vez que aparece este nombre de Longinos es también en un manuscrito, en esa viñeta del manuscrito del año, fijaos, 586, muy antiguo. Hoy está en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, se llama el manuscrito de Rábula, y en el que aparece, pues, la lanzada, el Longinos con la lanzada, y aparece, si lo veis, no sé si lo veis desde ahí, pues aparece la palabra Longinos encima, el nombre encima de Longinos. Es la primera vez que aparece el nombre escrito en una representación. Mirad, tenemos que esperar hasta el siglo XIV para que aparezca el tema iconográfico, que en el que aparecen los ángeles o un ángel recogiendo la sangre y el agua de Cristo crucificado con un cáliz. Al principio pueden aparecer hasta 5 ángeles, uno por cada llaga, ¿vale? Pueden aparecer 3 o puede aparecer 1, como es el que nosotros tenemos en el paso nuestro, ¿no? Estas obras de Duccio di Buonasegna, Duccio, de 1308-1306, que está en Siena, y vemos el detalle. Aquí no están recogiendo la sangre, sino que están besando las manos que están brotando, las llagas que están brotando de la sangre, ¿no? Es como en un detalle, pues como, ¿no?, muy entrañable, que están besando, pues tiernamente, las manos del crucificado, del cual pues están manando de las llagas la sangre, ¿no? De este tema del Cristo como surtidor de agua viva y de la sangre, tenemos también esta imagen, es de un también manuscrito de 1190, el Hortus Deliciarum, que veis pues cómo aparece pues la sangre de Cristo brotando de Cristo, ¿no? También, fijaos, esta viñeta en el que aparece, pues en la parte superior, si recordáis el Evangelio de Lucas, cuando dice que Cristo muere, se rasga el velo del templo, ¿no? Y eso es lo que aparece arriba, como esas cortinas que se están como rasgando, ¿no? Bueno, pues a la izquierda de Jesús aparece, está el soldado con la esponja del vinagre, y allí también está Longinos con la lanza, ¿no? Y vemos a la Virgen, a San Juan, y delante de María vemos un personaje también un poco extraño, que es el que está recogiendo en esta ocasión la sangre y el agua de Cristo. Es la personificación de la Iglesia, ¿vale? Es la Iglesia que, si veis, está con la cruz, montada como en un animal que tiene las 4 cabezas de los evangelistas, el símbolo de los evangelistas, el tetramorfos, ¿vale? Y representa a la Iglesia, y la Iglesia es la que está recogiendo el agua y la sangre, porque es la dispensadora de los sacramentos. Para la Iglesia hay otra figura también un poco extraña, que es la personificación de la sinagoga, es decir, de los judíos, de la religión judía, que aparece con los ojos velados, porque es como si no viera nada, ¿vale? Aparece montado en un burro, que el burro parece que va por un lado, pero ella está como para el otro, ¿no? Es decir, está un poco como, ¿no?, despistada de lo que está pasando allí, que es Cristo que está dando su vida por amor a nosotros, ¿no? Y además la sinagoga, por su parte, si veis, tiene un cuchillo que simbolizan los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Isaac y todo eso, que ya ha perdido valor porque ahora ya es el sacrificio de Cristo el que nos salva, ¿vale? Cristo aparece, veis como ahí abajo como un esqueleto, es el esqueleto de Adán, ¿vale?, que con la sangre, pues digamos que es redimido, ¿no?, es salvado, ¿vale? Hay muchas imágenes, ¿no? Ahora aparece ya esta de Giotto, esta es de 1304, 1306, aparece ya los ángeles recogiendo, ¿veis?, como en unos cálices, la sangre que va cayendo de las llagas de Cristo. Esto es un grabado de Albert Durero. Sabéis que Durero también, los grabados que hace, pues se difundirán mucho y servirán mucho para que todos los artistas pues hagan sus pinturas basándose en estos grabados. Este es de 1498 y veis cómo están los ángeles recogiendo la sangre y el agua, la sangre de las llagas y el agua también que está cayendo del costado.
Este es otro grabado también de 1500, 2 años más tarde, en el que vemos como el ángel, ya aparece solo un ángel que está recogiendo la sangre y el agua del costado abierto de Cristo. Estamos haciendo como una ligera repaso por la historia del arte. Este es de Rafael, de 1502, está en la National Gallery, y vemos los ángeles recogiendo la sangre, como hay dos, uno por cada llaga, y también está recogiendo el de la derecha de Cristo, está recogiendo también la sangre y el agua que está saliendo del costado. Fijaos, ahora vamos a ver una obra de 1543 de un artista italiano, Lorenzo Lotto, que va a dar, digamos, un salto, porque aquí no está Cristo crucificado, ahora está Cristo glorioso, es Cristo resucitado, ¿no?, con la cruz, signo de su entrega, pero está ya vivo y resucitado en el cielo, rodeado de los ángeles, o sea, está en la gloria, pero, aunque está resucitado, su sangre sigue salvándonos y sigue redimiéndonos, porque hoy nosotros, cada vez que celebramos la Eucaristía, como acabamos de hacer hace un momento, pues en que se actualiza ese sacrificio de Cristo, que está resucitado, pero su sangre nos sigue salvando, ¿no?, nos sigue redimiendo, y esta obra pues es lo que representa a Cristo resucitado, pero cuya sangre pues sigue salvándonos. Este es un grabado también de 1562, de un grabador alemán, Hieronymus Wierix, que también pues presenta esta iconografía de los ángeles recogiendo la sangre. Ahora tenemos una obra ya más cercana a nosotros, del Greco, ¿no?, del Museo del Prado, 1597-1600. Fijaos, ahora el ángel no tiene un cáliz, pero está recogiéndolo con su propia mano, ¿no? Está como siendo regado, ¿no?, por la sangre y el agua que brotan del costado de Cristo, ¿no?, en una alusión directa al baño del bautismo, que, pues, como hemos dicho, brota del costado. No se recoge en el cáliz porque hace alusión más a ese baño bautismal. Y otra imagen, en este caso de la Roldana, esto está en los jesuitas en Sevilla, y fijaos también cómo están los ángeles recogiendo, pues uno con una especie de plato, ¿no?, que está recogiendo la sangre, y el otro con una especie de sábana también está como limpiando la sangre de Jesús. Esta iconografía de los ángeles recogiendo la sangre se va a desarrollar paralela pues a la difusión de esta devoción a la sangre de Cristo, ¿no? Aquí tenemos de nuevo este que hemos visto antes, el de Rábula. Esta devoción a la sangre de Cristo que emana de las 5 llagas del crucificado, y que una devoción que, aunque aparece ya en autores del siglo IV, también muy pronto, la primera representación será en la segunda mitad del siglo VI. La primera vez que aparece Longinos, como hemos dicho antes, que es esta, clavando en la cruz su lanza en el costado de Cristo. Fijaos, ahí los padres de la Iglesia interpretan este pasaje en clave sacramental, ya hemos dicho, pero exponen la tesis algunos autores, algunos padres de la Iglesia, de que Cristo estaba vivo cuando sale la sangre y el agua de su costado, ¿no? Aunque el Evangelio nos dice que estaba muerto y que después, para asegurar que estaba muerto, es cuando le clava la lanza, pero hay una interpretación pues de que Cristo estaba aún vivo en la medida que la salida de la sangre y el agua manifiesta la fuerza vital de Cristo. Traigo otra vez esta imagen, que ya lo hemos visto antes, porque aquí está Cristo vivo, lo vemos con los ojos abiertos, ¿no?, con la cabeza aún erguida, ¿no?, no está muerto aún, sin embargo, el momento de la lanza, y ya está cayendo la sangre, está aún vivo, ¿no? Este es un tema el tema de la devoción a la sangre de Cristo, que se enlaza con el tema de nuestra iconografía de Cristo de las Aguas. Esta iconografía se olvidará por un tiempo hasta que en el siglo XIII vuelve a aparecer, difundido por un fraile franciscano que es Pedro de Juan de Olivi, que es este que aparece aquí en el grabado, que morirá en 1298, y él con otros franciscanos pues va a difundir el tema de la sangre de Cristo. Él defiende la opinión de que Jesús recibe la herida del costado antes de su muerte, ¿vale? Que este es un tema que, aunque a nosotros nos parezca más o menos que no es muy importante, pero sí es importante en ese momento por las discusiones sobre la presencia de la divinidad en la sangre de Cristo derramada, ¿vale? Ahí habrá toda una diatriba sobre si la sangre que Cristo derrama, bueno, es comparable a la de la Eucaristía, etcétera, ¿no?
Este tema de la devoción pues da lugar a este tipo de iconografías, ¿no? De nuevo tenemos Hieronymus Wierix, el que hemos visto también antes, de Cristo, que son más alegóricas de Cristo, pues brotando de sus llagas esa sangre que va directamente al cáliz para ponerlo en relación con la Eucaristía, ¿no? De esta iconografía hay una obra muy interesante y muy curiosa en Murcia, es el Cristo de la Sangre, de la Iglesia del Carmen de Murcia. Es obra de Nicolás de Bussy, que es un autor que nace en Estrasburgo, morirá después en Valencia, y que tiene esta iconografía que no deja de ser simbólica, pero porque Cristo está como caminando, a pesar de estar crucificado, ¿no? Y que, pues, son iconografías que están estrechamente ligadas a la contemplación del costado abierto de Jesús, del que emana la sangre y agua, ¿no? Vemos un detalle del angelito que está recogiendo la sangre, ¿no? Como digo, iconográficamente, esta devoción del agua y de la sangre que brota del costado de Cristo va a dar lugar a temas que son curiosos o complejos, ¿no? Como el tema de Cristo fuente de vida, que va a surgir entre los siglos XV y XVI, ¿no? Aparece la cruz de Cristo sobre una fuente y de cuyas llagas pues están brotando la sangre y está cayendo sobre las ánimas del purgatorio, ¿no? Para señalar así como la sangre de Cristo está salvando a los pecadores, y el agua del costado de Cristo, pues que limpia el pecado original, pues aparece también, ¿no? Esta obra que está ahí es de una atribución a Alonso Miguel de Tobar, que es muy conocido el pintor porque es el pintor de la Pastora, el de la Divina Pastora, y está en la iglesia de la Purísima Concepción de Zufre, ¿vale? De 1715. Y este está en Écija, de Pedro Villegas Marmolejo, en la iglesia de Santa Cruz. Los que tenemos ya un poquito de edad recordamos, aunque yo era muy pequeño, pero lo recuerdo, en lo que es hoy el Cajasol, que en un corpus, en la fuente que hay en el centro, pusieron un crucificado con agua cayendo y un ángel, o sea, significando como el misterio de la Hermandad Nuestra, que fue un poco controvertido porque le caía agua, que teñieron agua de rojo, no sé si acordáis de alguno, y entonces caía en la fuente que hay en el patio, ¿no? Bueno, pues esto es esta iconografía de Cristo fuente de vida, como el agua y la sangre que brotan de Cristo es verdaderamente una fuente de vida para la Iglesia y para todos nosotros. Hay que ver cómo también esta idea, esta iconografía de Cristo fuente de vida, pues tiene relación con un pasaje del Evangelio de Mateo, en el que dice, cuando está Jesús ante Mateo, ¿no? O sea, Jesús ante Pilatos, y está el pueblo que quiere que crucifiquen a Jesús, y dice, al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo, soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y dice Mateo, todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo de Israel lo dice como una amenaza, ¿no? Digamos, como no me importa que caiga la sangre porque este hombre pues es un farsante. Sin embargo, verdaderamente la sangre de Cristo cayó sobre ellos, pero para salvarlos, perdonarlos y redimirlos, ¿no? Y aún hoy pues sigue cayendo sobre nosotros también para redimirnos, ¿no? Otra iconografía bastante curiosa, bueno, aquí tenemos otro grabado también de Cristo fuente de vida. Este es de Lucas Cranas, Lucas Cranas, sabéis que es un pintor alemán y que era protestante, ¿no? Seguidor de Lutero, que tiene varios retratos de Lutero, y vemos cómo pues utiliza esta iconografía de Cristo fuente de vida, del cual salen los sacramentos, ¿no? Están dando de beber lo que es la sangre y el agua que sale del Cristo fuente de vida, ¿no? Otra iconografía también bastante curiosa es el lagar místico. Pues fijaos, esto aparece en Europa del Norte, ¿no? Esto que estamos viendo se va a difundir gracias a los grabados de Hieronymus Wierix, como hemos dicho antes, este grabador flamenco, manierista de Amberes, y es una iconografía que parte de unas palabras de San Buenaventura, en la que pues dice, Cristo comprimido en la cruz como un racimo en un lagar, ha hecho fluir por las heridas de su cuerpo un licor que es el remedio de todas las enfermedades. De manera que aparece pues Cristo como si fuera la viga de un lagar, ¿no? De un molín para prensar la uva, pues está Cristo como ese lagar y
pisando la uva, digamos, y está saliendo, los ángeles están recogiendo la sangre que se recoge de ese lagar, ¿no? Muy curioso. El otro cuadro está en Salamanca, en el monasterio de la Purísima de las Recoletas de Salamanca, un anónimo del siglo XVII también, ¿no? También esto se entronca, fijaos, con esta representación que une la alegoría de Cristo como vid, como hemos visto, con un episodio del Antiguo Testamento, del libro de los Números, de cuando trasladan el racimo de Canaán. ¿Sabéis? ¿Os acordáis cuando van primero a la tierra prometida a hacer una expedición y se traen un racimo de grandes dimensiones, ¿no? Que es prefiguración, pues, de la Eucaristía? Entonces aquí se juntan estas iconografías y aparecen los dos que están llevando el racimo de Canaán con Cristo crucificado, que es como una vid, porque de esa vid sale el vino, que es la sangre de Cristo, que es la que nos redime también. Otra iconografía vinculada con esto es la sangre del Cordero Místico. Estamos viendo una obra muy conocida de Jan van Eyck, La adoración del Cordero Místico, que está en la Catedral de Gantes, 1432, y a partir de la sangre del Cordero Pascual, que es el que sella la alianza, que se presenta la sangre de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como dirá Juan, y se unen aquí la devoción pasionista y eucarística, ¿no? En este tipo de devociones, ¿no? Sabéis que los judíos hacían un sacrificio de un cordero que cargaba con los pecados de todo el pueblo, y cuando sacrificaba el cordero, pues, por el perdón de esos pecados, ¿no? Pero Cristo es el verdadero cordero cuya muerte sí ha perdonado nuestros pecados, cuya sangre derramada sí ha perdonado nuestros pecados. Y también se une con el cordero de la Pascua, que recordáis cuando van a salir de Egipto, ¿vale? Y tienen que comerse un cordero y ungir con la sangre las jambas y el dintel de las puertas para que el ángel pase de largo, ¿no? Pues todo esto se mezcla, ¿no? Todas estas ideas de la Sagrada Escritura se mezclan en este tipo de devociones, que al final son devociones complejas, ¿no? Pero como vemos, el cordero, pues de nuevo el cáliz recogiendo la sangre del cordero. El cordero es un símbolo de Cristo, ¿vale? Y está su sangre cayendo en el cáliz, ¿no? Ya dando un poquito más la vuelta de tuerca, otra iconografía también ligada con esto, que es una iconografía barroca, es el mare di sangue, el mar de sangre, ¿no? Vemos a Cristo cuya sangre ha formado verdaderamente como un mar, ¿vale? Esto está inspirado en una visión que tiene una monja carmelita, Santa María Magdalena de Pazzi, pero esta obra, que es de Bernini, de Gian Lorenzo Bernini, él difundirá mucho esta iconografía porque, bueno, parece ser que era devoción suya, ¿no? Y entonces, pues, esta que es de Bernini, pues, fijaos, ya es como darle otra vuelta de tuerca, ¿no? A toda esta historia de la devoción de la sangre y del agua, ¿no? Bueno, pues toda esta iconografía, algunas bastante curiosas, ¿no? Pues dan lugar también, bueno, pues a esta devoción al Cristo de las aguas, que en algunos lugares esta advocación de las aguas está relacionada con, pues como sabéis, con las sequías y la falta de agua, ¿no? Y muchas veces, como hay un Cristo gótico en Jerez que es de las aguas y que se saca sobre todo, la advocación hace más alusión a ese tema de las sequías y tal, ¿no? Pero también, pues en la piedad popular encontramos numerosas representaciones de Cristo de las aguas. Este que está allí es el Cristo de las aguas de Cádiz, que es obra de Francisco Buiza, es obra de Buiza. Y este es de Guadalcanal, la provincia de Sevilla, del año 52, de un escultor que se llama Juan Blanco Pajares, ¿no? Más con nuestra iconografía de la hermandad, pues este es el Cristo de la Lanzada de Jaén, que es obra de José Miguel Tirao Carpio, del año 2022, es muy nuevo. Y este es el de la Hermandad de Desconsuelo, de Jerez de la Frontera, que es barroco. Hemos visto que, ya he comentado antes, que hay un yacente de mediados del 15 que tiene esta advocación de las aguas, pero que alude más al tema de la sequía, y este que es el de las aguas ya crucificado, ¿no? Traigo ahora también una imagen muy curiosa, que también es un Cristo yacente, que se encuentra en el convento de Santa Clara de Palencia, del siglo XIV. La traigo porque este Cristo, que es una imagen de madera recubierta de piel de
me imagino que de un animal, que tiene pelo natural y tiene uñas también como de animal, una cosa un poco así. Bueno, pues está articulado porque se realizaba la ceremonia del descendimiento, que esto aún hoy en varios pueblos de nuestra provincia, de nuestra diócesis, pues se hace esta ceremonia, que el Cristo está crucificado, se desclava y se pone en el sepulcro, ¿no? Bueno, pues lo traigo porque este se restauró hace poco, tiene una oquedad en el pecho con una especie de vejiga que se llenaba de vino para simular la salida del agua y de la sangre cuando se hacía la ceremonia esta del descendimiento, ¿no? De manera que se llenaba de agua y de sangre, que en un momento pues de la imagen brotaba de verdad agua y sangre, ¿no? Fijaos, pues eso, ¿no? Lo que para el espectador, no esta imagen del siglo XIV, imaginaos el siglo XIV, ¿no? Ver esto, ¿no? La imagen del Cristo que le sale el agua y la sangre, pues una cosa como muy, ¿no? Que no dejaría indiferente, supongo, ¿no? Dando un paso más un poco con esta devoción del Cristo de las aguas y de la sangre, del corazón, tiene relación también con la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Vemos un grabado en el que vemos cómo pues, está, de alguna manera, de la cruz, está brotando, está cayendo en el cáliz, toda esa simbología de la pasión, pero que también tiene relación con la devoción al corazón de Cristo, ¿no? Fijaos, en la última encíclica del Papa Francisco, la Dilexis Nos, que ha publicado hace unos meses, pues nos señala cómo la devoción al corazón de Jesús pues comienza en los primeros siglos de la Iglesia bajo la figura del costado abierto del Señor crucificado, como fuente de la gracia y como invitación al encuentro íntimo de amor con Cristo, nos dice el Papa Francisco, ¿no? O sea que en realidad la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que está muy extendida, con unas iconografías que no siempre quizás que sean las más adecuadas, pero van a salir, esta devoción nace también de la devoción al costado abierto de Cristo, ¿no? El costado traspasado es la sede del amor de Dios y en él se concentran escritas en carne, dice el Papa, todas las expresiones de amor de las Escrituras. Su costado abierto es manantial de vida para los amados, es fuente que sacia la sed de su pueblo, ¿no? Fijaos, esta cita de la Dilexis Nos, que es la encíclica última, ¿no? O sea, de los últimos documentos de la Iglesia, pues como nos están hablando de este costado abierto de Cristo y que es, pues, fuente de nuestra salvación, ¿no? Bien, llevamos ya 44 minutos en esto, así que vamos a ir un poco terminando. Una conclusión, traigo un texto de Benedicto XVI, es una carta de Benedicto XVI del 2006, que dice: los dones recibidos del costado abierto, del que brotaron sangre y agua, hacen que nuestra vida se convierta también para los demás en fuente de la que brotan ríos de agua vivas. La experiencia del amor vivida mediante el culto del costado traspasado del Redentor nos protege del peligro de encerrarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles a una vida para los demás. En esto hemos conocido lo que es el amor en que dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Fijaos, como conclusión quería traer esta cita de Benedicto XVI, ¿no? Porque nosotros que somos devotos del Cristo de las aguas y contemplamos, ¿no?, el costado abierto del Cristo de las aguas, pues nos dice el Papa: la experiencia del amor vivida mediante el culto del costado traspasado del Redentor nos protege del peligro de encerrarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles a una vida para los demás. Es decir, nuestra devoción al Cristo de las aguas se tiene que traducir en apertura y disponibilidad. Apertura y disponibilidad. De manera que este aniversario que estamos celebrando, que estamos poniendo en el centro, pues al Cristo de las aguas, pues que nos tiene que unir más a Cristo, ¿no?, más al Señor de las aguas, y que nos haga esta unión con el Señor, abrirnos a los demás y a estar siempre disponibles para los hermanos, especialmente para los que más nos necesitan. De manera que cada vez que contemplemos el costado abierto del Cristo de las aguas, pues que sea un recuerdo permanente para nosotros de que pues tenemos que abrirnos a los demás ante la tentación y el peligro de encerrarnos en nosotros mismos, de abrirnos a los demás y de estar siempre disponibles para los demás, especialmente pues para los que más nos necesitan. Como Cristo en la cruz se nos abre con esos brazos abiertos, ese abrazo que nos da con los brazos y el corazón y el costado abiertos de Cristo, nosotros también tenemos que abrirnos a los demás y como Él, que se nos ofrece enteramente en la cruz, también nosotros presentarnos disponibles para todos nuestros hermanos. ¿Vale? Pues gracias. Gracias.
Bueno, darte las gracias, querido Antonio, por esta exposición tan interesante, en la que además creo que vemos cómo se cumple uno de los objetivos del arte, en este caso el arte sacro, que es transmitir devociones, convertirse en una auténtica catequesis, ¿no? Y la verdad que desconocía muchísimos aspectos del arte que nos has presentado y ha sido la verdad que muy enriquecedor y sobre todo la conclusión catequética que ha transmitido toda esta charla. Bueno, en nombre de la Hermandad quería por supuesto darte las gracias y además ofrecerte un pequeño detalle en recuerdo de esta charla que bueno, está dentro de los actos que celebra la Hermandad por el 275 aniversario. Pues es una representación precisamente del Cristo de las Aguas, con la inscripción, con el costado abierto y la inscripción de Antonio Illanes, que tú sabes que tiene a su espalda. Mi mejor obra, Illanes 1941, con nuestro agradecimiento. Sí, decir que la obra es gracias a un artista como es mi yerno Alejandro, que bueno, ahí junto con los hermanos de las aguas estuvieron dándole vueltas y bueno, qué detalles podemos tener. Y ya hemos tenido esta oportunidad de reproducir el Cristo en este formato. Ahora nos hacemos una fotito, ¿eh? Después vamos a la Casa Hermandad para que sepáis. Vale.